Afternoon, hola, buenos días, Privet, Dobro Utro. Lo dije en casi todos los idiomas. Si me puedes poner el primer... eso, ahí está. Y déjame el mando, así voy pasando. Gracias. Bueno, lo primero que me gustaría es de alguna manera explicar el acento, porque esto suscita toda clase de controversias. Yo soy... aquí en este país, me refiero a Euskadi, se suele decir que los bilbaínos nacen donde les da la gana, que sí. Pues en cierta manera los rusos también. Pero la realidad dice que mi padre todavía nació en lo que fue el Imperio Ruso en 1907, es verdad, me tuvo de muy mayor, pero fue exiliado, como mucha gente, como fruto de la Revolución Soviética. Entonces, realmente fuimos criados como una especie de gueto en los países donde vivimos, absorbiendo la cultura rusa, la religión ortodoxa, en fin, todo lo que significa ser un ruso, ¿no? Y simplemente mi padre nunca tomó ninguna nacionalidad, siempre fue apátrida, tuvo pasaporte de las Naciones Unidas y trabajó muchos años para la Cruz Roja Internacional con rango diplomático. Por tanto, yo tuve la suerte de haber nacido en Buenos Aires, estar hasta los 14 años allí y luego ya me crié en las Canarias, donde terminé la universidad en Tenerife. Y a partir de ahí, a partir de la perestroika, nos pusimos de moda en Rusia. Y paulatinamente fuimos volviendo y ocupando posiciones. Ideológicamente hoy el presidente de Rusia, Putin, casi que admira más el periodo zarista, por lo menos en sus gustos, que el periodo soviético. No tengo nada en contra del periodo soviético, es una parte de la historia que asumimos plenamente y que ha derivado en lo que deriva ahora. Ahora yo creo que las dos fuerzas, aunque nosotros somos muy pocos, estamos intentando construir esa nueva Rusia que va a ser en el futuro. Entonces, bueno, así que, ¿cómo es esto? A ver. Muy bien. Bien. Entonces vamos a pasar... bueno, el objetivo de la charla tiene como dos partes, porque claro, me imagino que dentro de los presentes habrá personas que están mucho más cercanas a Rusia y otras que a lo mejor es el primer acercamiento. Por eso, a la hora de pensar qué es lo que les podía transmitir, he decidido primero dar unos pantallazos globales y generales, quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos, dar pinceladas de algunos sectores que considero para el País Vasco y para el resto de España interesantes, y en tercer lugar darles consejos, porque muchas veces lo que yo entiendo es que mi función es ser una especie de puente cultural, siendo bicultural, es decir, intentar evitar el previsible choque de trenes que significa la mentalidad del empresario, digamos, del sur de Europa con lo que es el empresario ruso, que además es incipiente y joven, o sea, no hay una tradición empresarial después de 75 años de economía planificada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco a dar datos, ¿no? Ahí tenemos unas cifras respecto de lo que es la extensión y los habitantes de Rusia, y para que nos entendamos, para poder entender la mentalidad hay que también situarla en un contexto geográfico, en un contexto histórico. Entonces, bueno, me gustaría simplemente expresarles que la población rusa de 143 millones de habitantes, con una porción de mujeres bastante superior a la de hombres, 57% contra 46%. La tasa de crecimiento en Rusia es negativa, igual que ocurre en España, a pesar de la inmigración de las antiguas repúblicas soviéticas. Esto se debe a varios factores, las dos. Es decir, se debe que hay que entender que hemos sufrido tremendas pérdidas de hombres en lo que fue la guerra civil, lo que fue la Primera Guerra Mundial, Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial. Esto, pues, evidentemente influye desde el punto de vista numérico a la demografía, y por otra parte, las represiones estalinistas también dieron bastante que hablar en este sentido, y por último, pues nuestra quizás mayor endemia colectiva, que es el alcoholismo, que afecta mucho más a los hombres que a las mujeres. Solamente con un dato: en la planta de General Motors de San Petersburgo, todos los obreros antes de entrar soplan a la mañana, como para evitar accidentes que luego tendrían que costear los seguros, ¿verdad? Bien, en Rusia existen 176 etnias diferentes. El grupo dominante son los rusos, con un 80%, seguido de los tártaros, más o menos con un 4%, los ucranianos un 2%, eso es otra polémica, en cuanto a ucranianos después explicaré, y minorías, digamos. Aproximadamente unos 25 millones de rusos viven en otras repúblicas de la antigua Unión Soviética, llámese Kazajstán, el Báltico, en fin.
3/4 partes de la población vive en núcleos urbanos, siendo las principales ciudades Moscú, con más de 12 millones de habitantes, y San Petersburgo sobre los 5 millones. Hay otras 12 ciudades, esto es interesante para saber dónde después vamos a colocar los productos, ¿verdad? Hay otras 12 ciudades que superan el millón de habitantes, entre ellas Novosibirsk, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg, Samara, Omsk, Kazán, en fin. Un 80% de la población, unos 114 millones de personas, está concentrada en el área europea, ¿vale? Y daros cuenta que la Rusia europea es más grande que todo el resto de Europa. Vale, le damos un poquito. A ver. ¿Por qué exportar a Rusia? Después veremos un cuadro de cómo fue subiendo el PIB per cápita, pero estas cifras más o menos están acordadas, van variando de acuerdo a cuando uno tome la foto, porque evidentemente si uno alarga en el tiempo, el promedio a lo mejor puede llegar inclusive al 4% de crecimiento, pero siendo pesimista, digamos que el PIB per cápita en este momento está en $18.000, lo cual nos sitúa en la mayor clase media de Europa, y se ha incrementado de una manera brutal, y son nuestros consumidores. En definitiva, ustedes saben que una sociedad es más estable y más rica en cuanto mayor sea su clase media, y lo que no queremos es la tendencia de la crisis, que es la bipolarización. Bien. Entonces, tenemos un crecimiento, tenemos una avidez de consumo occidental. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad, bueno, siempre hubo una admiración desde la literatura a cuestiones europeas en general. Hubo una especie de opinión colectiva de que todo lo que venga de Europa pues es bastante mejor que lo que se hace caseramente, ¿no? Entonces hay una avidez. Y luego hay una apertura estratégica para los países del sur, sobre todo hablamos en la cuestión agroalimentaria, porque en la pérdida de Ucrania, que era, digamos, un poco el huerto, pues Rusia se ve abocada hacia, digamos, para siempre, per secula seculorum, a importar, por ejemplo, grasas de todo tipo, sean vegetales, animales, para poder pues mantener su nivel de alimentación de la población local. Entonces, ahí vemos. Y luego las grandes reservas por exportación, básicamente es por la energía, es decir, gas, petróleo, hace que, y se gasta poco en el país en general. Entonces, en este momento Rusia creo que se sitúa en el segundo país después de China con mayores reservas. Por eso también supieron salir con medios propios de la crisis que a nosotros nos afectó en el año 2008, básicamente. Hubo una burbuja inmobiliaria, en fin, lo pasamos todo. Quizás no tan fuerte como en España, pero también pasamos. Luego, simplemente para que os hagáis una idea de cómo es el país a nivel geográfico, el país está dividido en 86 sujetos de la federación. ¿Qué se llama sujetos? Hay 48 regiones, 21 repúblicas, 7 distritos autónomos, 7 territorios administrativos, que se llama Krai en Rusia, y 2 ciudades con su propia administración, que es Moscú y San Petersburgo, y una región autónoma, la hebrea, ¿vale? Entonces, en realidad, Rusia, si lo vemos así, es como una especie de queso gruyère, donde la gran mayoría es rusa y hay luego nacionalidades con sus propias autonomías de diferentes grados, ¿verdad? Es necesario entender la cultura de negocios en Rusia. En particular, conviene tener una base de conocimiento sobre los siguientes aspectos. ¿Quiénes son realmente los generadores de opinión? Muy importante. ¿Quiénes son realmente los decisores de compra? ¿Y cuáles son las verdaderas motivaciones que están detrás de la decisión de compra? Y hablo de cualquier cosa, bienes de consumo, bienes de equipo, me da igual. Entender, muy importante, entender qué papel juega el Estado en la esfera de los negocios. Es importante para hacer negocios en Rusia. Hay que tener en cuenta que el Estado y las empresas a menudo forman parte del mismo grupo que toma decisiones. Es necesario entender la conexión entre los actores implicados para tomar decisiones. Hay que entender también cómo se utiliza la legislación para dar forma a las operaciones comerciales, que no tienen por qué ser idénticas. Es necesario comprender el papel de la política de impuestos locales, la salud, la seguridad, las agencias gubernamentales. Hay que entender el funcionamiento de la política de aduanas, que es un capítulo aparte, y cómo obtener bienes dentro y fuera de Rusia de forma rápida sin tener que pagar demasiado. Esto es un poco lo que hacemos nosotros. No se puede dar por hecho que los objetivos del negocio se van a cumplir de la misma manera que en Europa, en el tiempo previsto y con el presupuesto acordado. El entorno operativo es más complicado en Rusia. Por ejemplo, se pueden producir interrupciones inesperadas en el suministro de electricidad, la conexión de Internet puede fallar, además la burocracia es mucho más complicada y los diferentes niveles de gestión operativa ralentizan el ritmo de operaciones. Es interesante invertir tiempo en el contacto con las empresas con la finalidad de entender cómo planifican y ejecutan los negocios, ya que generalmente será diferente a cómo se gestionan los proyectos y los negocios aquí en Europa. Existe una gran variedad
de competencia de gestión y experiencia dentro del entorno empresarial ruso. Es muy importante lo bien conectada que esté la empresa a nivel político, el acceso a fondos para financiarse y la competencia del equipo de gestión. Por norma general, cuanta menos experiencia tenga la empresa rusa en las relaciones con empresas occidentales, más difícil será para las empresas extranjeras trabajar de forma eficaz con las empresas rusas. El incremento, básicamente, del consumo interno, es algo interesante que vamos a ver ya con cifras, es la fuerte demanda internacional de las reservas de gas natural y de petróleo. Y esto está impulsando el crecimiento de Rusia en los últimos años. El presidente es un líder bastante popular, ha sido reelegido, ustedes saben de qué manera. Pero realmente Rusia no tiene una política, de fomento a la exportación de otros bienes que no sean los grandes conglomerados estatales, por lo menos hasta este momento, ¿no? Aunque ya hay un interés, es decir, cada vez hay mayor interés de fomentar que las cosas se hagan en Rusia, porque dicho globalmente, si miramos la balanza Rusia contra el resto del mundo, ustedes, depende en qué cuestión, pero ustedes se darán cuenta que Rusia es un neto exportador de energía y es un importador de casi todo. De verdad, es decir, en mayor o menor medida. Por darles una cifra, que después volveremos, de la industria del calzado, Rusia fabrica entre el 20 y el 25% y el resto lo importa todo. Y esa oscilación del 5% depende de la porosidad de la frontera china. Es decir, puede bajar al 20% la industria nacional porque entra más contrabando, hace una política contra el contrabando de China, entonces sube un 5% de la producción nacional. Es así de rápido, además. Bien. La historia. Esto es un poquito, hay ciertas cuestiones que a mi juicio han permanecido igual en la mentalidad de estos tres periodos. Estamos hablando de la Rusia zarista, del periodo comunista y del periodo actual. Es decir, Rusia siempre ha sido quizás un país muy jerarquizado, ¿vale? En cuanto a la mentalidad, bastante militarista y de alguna manera imperialista. ¿Por qué lo decimos? Porque yo siempre recuerdo que había un proverbio que se decía, creo que se dice así, un juego de palabras que se decía, ¿dónde está la frontera de Rusia? Y entonces te respondía, está en la punta del sable de un cosaco. Eso ya define un poco la mentalidad, ¿no? Y los cosacos eran los guardiacorps de los zares, o sea que... Pero también hay cosas positivas de esa época del imperio. En la literatura hablamos mucho de la injusticia que significaron los siervos de la gleba, nuestra clase de esclavitud del norte de Europa, que significaba que la persona era libre pero pertenecía al territorio del señor, es decir, tenía que vivir ahí. Y esto evidentemente era injusto y bastante impresentable. Pero hay que decir que esto fue eliminado por un zar bastantes años antes que se derogara la esclavitud en los Estados Unidos. Es decir, era un sistema más leve y se derogó antes. Esto normalmente no se sabe. Entonces, bueno, en fin, la historia de ser la tercera Roma. Rusia se ha metido en fregados, no siempre como Occidente o como, digamos, otras partes del mundo, por motivos meramente económicos. Muchas veces entraron en guerra simplemente para proteger pueblos ortodoxos de los musulmanes. Y además por petición. Es decir, este es el ejemplo de Georgia, con el cual sostuvimos un pequeño fregado hace poco. Pero que la historia real es que jamás fue conquistado, jamás fue invadido y se adscribieron solos porque querían protección de un emperador contra todo lo que lo rodeaba, que eran musulmanes. Y ellos son, pues, cristianos. Entonces, bueno, digo esto para que se vea una relación, digamos, de la filosofía o del modus operandi de ese pueblo a través de sus autoridades, a través de la historia, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a ver a Rusia en grandes cifras. Y yo de aquí quisiera destacar, básicamente, que miren ustedes, el crecimiento es bastante estable, ¿vale? Pero el PIB per cápita del 2010 al 2014 sube una barbaridad. Y eso es la creación de la clase media. Y según muchos foros internacionales, el PIB per cápita en el año 20 será de 30.000. Es decir, que ahí tenemos unos 140 millones de consumidores, de los cuales por lo menos la mitad, dentro de pocos años, podrán absorber nuestra producción. Esto es así. Y luego, pues algo que es bastante envidiable... la inflación está más o menos controlada y creo que el tema del desempleo es importante, es decir, para que se vea un poquito por dónde van los temas. A ver.
Estos cuadros que voy a presentar ahora, que son unos 4 o 5 cuadros, están hechos por Renaissance en Rusia, por el que fue director general de Renaissance, y a mí me parece que además coincidimos con un chart que puso Iván hace un rato. Entonces estamos viendo primero qué ha pasado con Rusia respecto de la gran crisis. Fíjense que pasamos de tener, digamos, los mismos parámetros que Nigeria y en 10 años nos ponemos a la altura de Polonia. Yo creo que eso es importante. Luego viene la parte de, digamos, cuál es el PIB, cómo está creciendo en comparativo con otros países, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Rusia está, digamos, en el medio, pero está bastante por encima de Brasil, por ejemplo, que es algo que sorprende. Aquí tenemos el crecimiento de la clase media y cómo ha ido realmente ocupando posiciones. Si bien, vuelvo a repetir, es la clase media más pobre de Europa, pero es la más grande y probablemente se vuelva más rica que muchos países europeos que lamentablemente están decreciendo en su economía. Esto es así. Esto es importante para entender la selección o los posibles interlocutores que nos van a tocar y los consumidores a los cuales tenemos que impactar. Cuanto mayor educado es un consumidor, más sofisticado puede llegar a ser su consumo, ¿vale? Entonces, esto tiene mucho que ver con la motivación de compra de bienes y servicios del ruso. Es decir, que no hay que tomarlo algunas veces como el resto de los países BRIC. Es decir, porque sí que en ciertos parámetros lo somos, pero por ejemplo en términos de estudio estamos muy por encima de cualquiera de los otros BRICS. A ver. Aquí podemos ver un poquito, esto no es internacionalización, el palabra está puesto a propósito. Es, ¿qué pasa con Internet? Es muy interesante. Mirar un poquito los gráficos, se explican por sí mismos, pero, por ejemplo, está claro el idioma usado, es decir, cómo está creciendo, por ejemplo, el ruso en Internet. Está claro la penetración, es decir, estamos en segunda posición, por ejemplo, en usuarios de Internet después de Alemania, que yo creo que es muy importante. Ahora, también entender otra cosa, es decir, esto significa modernidad, pero también significa quizás cómo nos mediatiza el clima. Es decir, si ustedes viviesen con 30 grados bajo cero 2-3 meses del año, se darían cuenta que salir a la calle es un esfuerzo brutal. Entonces, la compra, el e-commerce en Rusia es brutal, pero básicamente porque hay dos problemas, por ejemplo, en un Moscú hay dos problemas, la baja temperatura, la poca gana, las inmensas distancias y que está todo el tiempo todo atascado. Entonces, si uno no quiere ir sudando en el metro, que es la única posibilidad que tiene, necesita comprar por Internet. Yo había oído del vodka con esto, pero claro, Internet es lo mismo. Claro. Eso es un poquito, ¿no? Bueno, esto es muy parecido al gráfico que mostrabas tú antes, que es cómo fuimos a la crisis, cómo la resolvimos. La crisis en Rusia fue mucho más profunda, pero la salida también está siendo bastante gloriosa, según los gráficos, y va manteniéndose quizás un poquito más que el resto del mundo. Aquí es una cosa que me gusta mucho reflejar, porque se habla muchas veces de la corrupción, y es verdad, por supuesto que uno de los problemas que tenemos es que tenemos unas estructuras bastante corruptas. Pero es muy diferente la posición que nos pone, digamos, en el índice de corrupción. Estamos en la posición 154, si vimos ahí el gráfico. Sin embargo, aquí abajo a la izquierda, la facilidad para hacer negocios. Es decir, esto se le pregunta a la gente que ya está instalada en Rusia, que está trabajando allí, y entonces ya pasamos al puesto 123 por encima de la India y del Brasil. Es decir, que algunas veces nos precede una mala fama, que no digo que sea incierta, pero digo que a lo mejor es exagerada y se está intentando cambiar. Evidentemente también, bueno, después lo voy a explicar mejor, pero es diferente. Una cosa es la empresa privada y otra cosa es lo que en Rusia se llaman los órganos. Y esto se refiere al Estado y todo el mundo tiembla. O sea, son dos mundos completamente distintos. Luego ya, para hablar un poquito de las reservas de Rusia, Rusia va a seguir siendo potencia básicamente por esto, porque es el productor de petróleo que es, de gas que es, de níquel, de platino, de paladio, es decir, estamos siempre en los primeros lugares de todo, ¿vale? Ya estamos exportando más petróleo que Arabia Saudí, que eso no está mal. Vale, esto es muy importante. Aquí vemos, pasa que me va a dar tortícolis, como se hace. Aquí vemos claramente cómo se ha ido desarrollando, hacia qué áreas de comercio se ha ido desarrollando. Mirad,
arriba, estamos hablando comparativo del 2000 al 2010 en cuanto al volumen del negocio. Y con Europa se ha incrementado de 66 a 298 billones. ¿Vale? Sin embargo, con los Estados Unidos quizás sea las menores relaciones que tengamos, porque solamente se incrementó de 7,3 a 22. Pero mirar China de 60, ¿qué dice ahí? Sí, 66,2 o algo así, a 58. ¿Esto es por qué? Esto es muy sencillo de entender. Esas dos flechas que pasan por ahí, esos son los oleoductos y gasoductos. China cada vez, para poder mover su maquinaria, va a depender más de la energía rusa. Y además esto es una alianza estratégica a nivel gubernamental. Es muy importante que se entienda. China ha visto que su papel preponderante en la industria mundial suscita ciertas envidias. Estados Unidos, ante una hipótesis de conflicto, ha puesto bases en Guam, en Diego García, en un montón de sitios para poder, digamos, cortar los suministros energéticos a China en caso de conflicto. Como Rusia y China saben esto, lo que están haciendo es simplemente reemplazar esa posibilidad y de paso tener una integración mayor de la economía a través del gas y el petróleo que se suministra para mover toda esa industria china. ¿Okay? Y luego nos queda solamente analizar cómo ha ido incrementando todo lo que es el comercio de Rusia respecto de los antiguos miembros de la Unión Soviética, ¿vale? De la Comunidad de Estados Independientes, que es como se llama, pues también ha subido muchísimo. Esto es, todos los países que vemos en un tono más leve alrededor de Rusia, ¿correcto? Aquí simplemente yo les pido que miren la línea negra de abajo y cómo se va incrementando, que es el insumo de energía en todos estos diferentes países. Y entonces el que tiene realmente mayor subida es China. ¿Por qué? Porque cada vez tiene más coches, tiene más electrodomésticos, cada vez, o sea, esa economía está creciendo y cada vez necesitará importar más energía, ya sea para su uso simplemente, no estoy hablando de las industrias. Bien, y ahora vamos a dar algunas pinceladas sobre algunas cuestiones que pueden ser interesantes, proyectos, en fin, voy a dar un poquito, haremos un collage de diferentes sectores. Por ejemplo, de acuerdo con los planes del gobierno de Moscú, hasta el año 2025, en conformidad con el Plan General de Desarrollo de esta capital, se construirán cerca de 90 millones de metros cuadrados de viviendas. Debido al creciente congestionamiento de las calles de Moscú, las autoridades y la ciudad y el alcalde consideran que su principal tarea es solucionar los problemas de transporte de la capital, así como la construcción de carreteras y el desarrollo de la infraestructura de transporte. En conformidad con el Plan General del año 2025, los actuales 1.300 kilómetros de carretera y 280 kilómetros de línea de metro se agregarán 2.000 kilómetros de carreteras y 380 kilómetros de línea de metro. De hecho, el otro día, llegando a España, habían unos señores que estaban sentados al lado mío y era una empresa española que había cogido ingenieros de diferentes empresas y se habían asociado con un proveedor del licitatario del metro de Moscú. Es decir, es un camino muy indirecto, pero había españoles trabajando en el metro de Moscú a través de un esquema un poco más complicado. Los proyectos de inversión incluyen la construcción de aparcamientos, garajes bajo el fondo del río Moskva, de los canales adjuntos, la construcción de un complejo multifuncional de gran altura en la calle Profsayuzna. Bueno, en fin, hay muchos proyectos de construcción, para no extenderme, que pueden ser participados. ¿Cuál es el problema? Y ahora viene, digamos, la parte real. Las licitaciones en Rusia muchas veces están ganadas y hay que saber quién las gana y asociarse con él, ¿vale? El ruso per se, en este tipo de obras grandes, no se fía del occidental. Pero no se fía del occidental porque considera que el occidental es demasiado honesto. Puede ir a la prensa y puede hablar de la cantidad de partidas que hay en el medio y que desaparecen, se evaporan o pagan, digamos, aceleraciones de los trámites, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí hay una especie de temor, pero cierto es que quien se instala en Rusia y está allí accede al final, porque todo el país se mueve así. Otra cosa que me gustaría comentarles, y vamos a pasar a otra pincelada de la construcción y en general a infraestructuras de ingeniería, es la apuesta por la eliminación de barreras arancelarias. Las millonarias inversiones estatales y la modernización de la industria ha generado que desde comienzos del año el país más extenso del mundo recupere porcentajes positivos de crecimiento. Esto simplemente lo extraigo de la prensa y lo he traducido. Según el último informe de Doing Business 2013, Rusia se sitúa en la posición 112 de un total de 185 economías analizadas, ganando 8 puestos con respecto a la edición anterior. Esto le ha ayudado muchísimo a la entrada en la Organización Mundial del Comercio, que también nos está acercando mucho más a Occidente en diferentes parámetros, ¿verdad?
Bancos internacionales, redes comerciales, suministradores de maquinaria y compañías mineras, centros de energía y organizaciones de investigación son solo algunos nichos de mercado que ofrecen a las empresas españolas importantes oportunidades de negocio en el mercado ruso. La imagen española en Rusia durante los últimos años ha crecido favorablemente y las etiquetas Made in Spain se caracterizan entre los consumidores como productos de calidad y variedad. Los rusos confían cada vez más en nuestras marcas a la hora del consumo final y exigen productos españoles con más frecuencia. Fruto de ello son los positivos resultados de nuestras exportaciones durante los primeros 9 meses del año, que se han incrementado en torno al 16%. Rusia anunció el pasado mes de enero también un paquete de medidas dotado de 34.000 millones de euros para financiar 600 proyectos dirigidos a un programa de inversión por objetivos relacionados con el sector de la construcción. Y hace tan solo unos días el Estado ha hecho público su intención de acometer una inminente privatización de algunos puertos comerciales. También un tema interesante, que hay mucha experiencia. Como es el caso de los complejos de Novorossiysk, Murmansk y Vanina. Invertir alrededor de 15.000 millones en la industria naval, con el objetivo de mejorar la posición mundial del país en el sector, o desembolsar otros 10.000 millones en el sector ferroviario, a través del cual se quiere adquirir 770 locomotoras por valor de 2.000 millones. Y completar los proyectos para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, bueno, en fin, a que se han destinado 825 millones. Esto ya lo digo como anécdota, lo de Sochi es algo increíble cómo está creciendo. Hemos descubierto el trozo de carretera más corto y más caro del mundo, el que accede a la ciudad de Sochi. Es increíble, todos los días vale más. En fin, pero todas estas áreas en Rusia cuentan con datos esperanzadores e invitan al optimismo a todas aquellas empresas que quieran instalarse en el país, ¿vale? Hablábamos también quería hablar también de maquinaria, aunque lo voy a pasar después. El sector de la maquinaria de la construcción de Rusia tiene un tamaño que supera los 2.000 millones de euros. Según el informe de la propia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia, lo que hace más atractivo al sector no es su volumen actual, sino sus perspectivas futuras. Rusia es un país con una gran demanda de vivienda, un alto déficit de nuevas infraestructuras y una gran dependencia del sector primario. El desarrollo de todos ellos necesita de maquinaria de construcción que a día de hoy los productores locales no están en condiciones de suministrar en un mercado muy competitivo. A esto hay que sumarle que una gran parte de las infraestructuras de transporte se encuentran obsoletas y sufren de una falta importante de inversión en mantenimiento y rehabilitación. Nuestro país se ha beneficiado de estas carencias, hablo de España, y entre enero y septiembre de 2012 las exportaciones de maquinaria de obras públicas, construcción y minería se han incrementado en torno al 39% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, ¿vale? Otro tema importante es el sector farmacéutico. No sé si en Guipúzcoa hay, pero el sector farmacéutico es otro de los que recibirán próximamente inversiones millonarias hasta el año 2020. El gobierno quiere invertir 2.500 millones de euros para el desarrollo de una industria y pretende que al menos el 50% de los fármacos y medicamentos comercializados en la Federación Rusa y el 40% del instrumental médico sean producidos localmente, que hoy no es así, hoy prácticamente se importa todo. Según el programa gubernamental, se integrará el sistema de tecnologías biomédicas tanto en infraestructuras científicas como en productivas para desarrollar las condiciones necesarias para la atracción de inversiones extranjeras, asegurando la aplicación de los estándares internacionales. En fin, y de cara a la Copa del Mundo del 2018, también es un tema que generará mucho en la cuestión constructiva, pues Rusia destinará 5.200 millones de euros para la construcción de infraestructuras relacionadas con este acontecimiento deportivo. La construcción y modernización de los 15 estadios que serán sede del campeonato supondrá aproximadamente un coste de 4.665 millones de euros para la Federación Rusa. Además, la preparación de centros de entrenamiento y otras instalaciones deportivas relacionadas con el torneo representará una inversión aproximada y complementaria de otros 524 millones. De momento, Moscú, San Petersburgo, Kazán y Sochi son las ciudades rusas que acogerán el Mundial y durante este mes se dará a conocer el resto de localidades sede. En fin, yo creo que hay bastantes cositas. ¿Dónde está esto? Hablamos de automoción. Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, la planta de Figueruela de Zaragoza hace partes que exporta a Rusia y que son ensambladas en San Petersburgo. El otro día una empresa muy potente de Albacete que se dedica a fabricar juntas de motor y que ya está someramente instalada en Rusia nos ha contratado para desembarcar con toda la infantería. Es decir, que se están tomando posiciones. En cuanto a máquina y herramienta, es un sector que aquí es interesante y también no es una partida muy grande, pero yo en concreto he vivido algunas exportaciones de La Rioja a Rusia de máquina y herramienta, y estoy hablando de máquina y herramienta privada, no estoy hablando de máquina y herramienta para industria, sino simplemente para el consumidor final.
Y claro, ahí nos encontramos siempre que compite con casi todo, ¿no? Compite mucho China, Turquía, India en lo barato, pero el consumidor al final, si tiene el poder adquisitivo, prefiere comprar europeo. Y esto es una cosa que es bastante normal. En textil y calzado, bueno, en textil ya podemos hablar de diferentes cositas. Me gustaría leerles un poquito de lo que es la moda. No sé si hay industria textil en Guipúzcoa o a qué nivel de profundidad. Bueno, sabéis todos lo de Zara. Sabéis todo lo de Zara. Yo os leo un poquito, ¿no? A ver, moda española. El sector de la moda en Rusia goza de buena salud y se prevé que el crecimiento sea más acusado durante los próximos años. Según estimaciones realizadas por la Fashion Consulting Group, la tasa de crecimiento para este año se sitúa en el 5% y el 7%, mientras que el volumen de negocio rondaría los 37.000 millones de euros, aumentando la cifra entre 3.000 y 7.000 millones en 2014. Durante los primeros 9 meses del año, las exportaciones de moda española a Rusia han crecido el 20% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y la facturación total ha superado los 275,4 millones de euros. La moda infantil, nupcial, íntima, femenina y masculina, el calzado, los complementos, la marroquinería, la bisutería y la joyería Made in Spain han apostado por internacionalizar sus marcas en el mercado ruso. Y volviendo a lo que decías tú, el branding es muy importante. Es decir, Zara y Mango están creciendo de una manera brutal. O sea que va muy bien. Aquí lo dice, empresas como Inditex o Mango han apostado por Rusia con éxito. El primero tiene como objetivo poner en marcha entre 50 y 70 establecimientos en el país a lo largo de los próximos años y en la actualidad cuenta ya con 274 establecimientos. Por su parte, la insignia española Mango tampoco se ha quedado atrás y el pasado mes de julio inauguró su local número 100 en Rusia y desde entonces ha abierto una veintena más de tiendas. Esto es un marco muy favorable para poder poner, evidentemente, moda allí. En cuanto a la industria del calzado, como les decía antes, ocupa digamos, el 75% de lo que vemos en el retail es importación y más o menos el 25% es nacional. Ahí también había una oportunidad haciendo un trabajo concreto para exportadores mexicanos, porque también hay que decir esto, es decir, cada vez hay más tráfico brick, ¿no? Nos hicieron un encargo para ser suministradores de la industria del calzado. Nosotros les explicamos que la industria es muy pequeña, dijeron, igual nos interesa y ahí nos metimos mucho a ver cómo funcionan y nos dimos cuenta que ahí también hay un hueco para la inversión, porque la maquinaria es muy obsoleta de la industria del calzado. Si bien la industria del calzado no necesita quizás alta tecnología, pero hay ciertos procesos que se podrían hacer con muchísima más facilidad, ¿no? Bien, y luego hay que entender también que el mercado de la confección infantil es muy importante en Rusia. En general, en Rusia, es decir, el tema niños es un tema que fue desde la Unión Soviética y sigue siendo ahora, es un capítulo muy importante que se respeta mucho y tanto en los parámetros de alimentación como, digamos, diferentes cosas que pueden utilizar los niños y los bebés, también hay un segmento muy claro de confección infantil que es muy vital. Y que se pondera las modas y que hay semanas y en fin, todo eso. Luego, pues vamos a ir rápidamente a alimentación. Alimentación en general, y ya que hay alguien, tengo entendido, de Chacolí, le hemos hecho una sorpresa, vamos a profundizar un poquito más en vinos, pero en términos generales, Rusia ha sido y será un importador muy, muy fuerte de alimentación. ¿Cuáles pueden ser algunos ítems que tenéis que saber? Por ejemplo, aceite de oliva. España ostenta el 60% de todas las importaciones de aceite de oliva de Rusia, que no son pocas. Aceites Borges en concreto ocupa el 24,7% de todo el mercado del aceite de oliva de Rusia. Una sola marca. ¿Sabéis por qué? Porque apostaron. Porque hace ya 15 años que están y hacen publicidad en televisión. Y así son muchísimo más importantes y generan mucho más dividendos en Rusia que en la propia España. Porque aquí los conocemos ¿por qué? Por los snacks. Ni siquiera mucho por el aceite. Borges, almendras y esas cosas. Bueno. Somos el segundo consumidor del mundo per cápita de mayonesa. Esto no dice nada, no, dice un montón, porque están fortificándolo con aceite de oliva. Ahí sale la exportación en bulks, y mucha. ¿Ok? La conserva más popular de Rusia es la aceituna. No puede faltar en ningún hogar. Y España ostenta el 96% del mercado de importación. Y os aseguro que es brutal ver las tongas de cajas de aceitunas de toda clase de marcas. Así que bueno, yo solamente doy así un poquito, pero evidentemente... A ver, hay otro capítulo muy importante que son las certificaciones de los productos. En la alimentación,
se mira eso con mucha lupa. Daros cuenta que acabamos de integrarnos en la Organización Mundial del Comercio y que no hay una integración de las regulaciones fitosanitarias entre la Federación Rusa y la Comunidad Europea, o la Unión Europea, perdón. No hay. Entonces, ¿qué significa? Que todo artículo, sobre todo si es agroalimentario, tendrá que probar a través de un montón de papeles y recibir una certificación por parte del organismo competente en Rusia. Y eso lo tiene que solicitar siempre el distribuidor, que va a ser el jurídicamente responsable de ese producto en territorio ruso. De manera que ahí es una complicación que solemos sortear con mucha práctica, porque ya llevamos bastante tiempo. Y luego habría que dividir dentro de la alimentación qué es lo que no tiene ningún problema y qué es lo que tiene problemas. Es decir, hay diferentes grados. Por ejemplo, todo lo que hoy sea lácteo, cárnico o ictícola, llámese peces, o que, por ejemplo, un producto tenga más del 25%, creo que es de lácteo, dentro de su elaboración, imaginemos una conserva o lo que sea, pues eso tiene un tratamiento específico y especial donde tiene que ser certificada la trazabilidad de los, ¿cómo se llama esto?, de los proveedores. Es decir, si hablamos de una fábrica normal de jamones de cualquier parte de España, ese señor está siendo provisto por un matadero, pues ese matadero debería estar certificado. Hay pocos digamos, de estas empresas que están certificadas y son las que se están llevando todo el negocio. Porque luego es verdad que la Federación Rusa no está haciendo ninguna política activa para venir a certificar aquí plantas en este momento. Lo hará en algún momento cuando tomen la decisión ellos. Pero mientras tanto hay en cola de esos tres sectores un montón de empresarios que en este momento no pueden exportar realmente por este tema fitosanitario. Sin embargo, sí que es bueno que hagan una primera, digamos, una primera aproximación comercial para tener en cartera a su futuro importador, porque también es verdad que nadie le va a certificar si ya no tiene una petición por parte de un ruso, de manera que es como la pescadilla que se muerde la cola. Pero lo que podemos ofrecer es, yo le localizo quien sea, usted ya hace el deal, es decir, llega al acuerdo, se prueban los productos, todo eso se hace y usted entonces queda en cola y usted sí que será inspeccionado cuando venga la inspección, que a lo mejor es dentro de un año, eso ya no lo sé. Bueno, pero esto, por ejemplo, no es un problema con la conserva. Aquí que hay mucha conserva, con la conserva no es un problema. Es decir, la conserva sí que es bastante más sencilla de certificar y no necesita hacer todo este tema de asuntos. En cuanto a distribución, para darles una idea, en Rusia, hoy en día, es difícil de entender porque algunas veces cuando llegamos aquí pensamos que todo cambia. Sí, hay cosas que cambian, pero hay cosas que son igual que en Occidente. Por ejemplo, la política de los hiper y supermercados. Si hablamos de bienes de consumo, hay que ir preparado con una inversión y hay que ir preparado para saber qué quiero estar, en la hostelería o en la alimentación. Si quiero estar en la alimentación, al menos tengo que jugar igual que juego en España o en Francia. Me van a pedir entrance fee, me van a pedir por rotación de lineal, me van a pedir... Y todo eso tiene que estar metido en el producto y además tiene que ser competitivo, porque ahí va todo el mundo a vender. Es decir, entonces tenemos que tenerlo muy claro. Pero de cualquier manera, para que os hagáis una idea, el grupo X5 Retail Group, que es completamente ruso y que tiene 5 cadenas que se llaman Petyorochka, Перекресток, Carusel, Kopeyka, en fin. Solo esta cadena tiene 3.133 puntos de venta, para que os hagáis una idea. Luego tenemos otro que se llama Zootender, que es Magnit, que son supermercados e hipermercados, que tienen 4.055 puntos de venta. ¿Ustedes saben lo que es dar de alta 4 o 5 items en estas cadenas? Lo que pueden llegar a pedir. Estamos hablando de entre 35 y 50 mil dólares para tener un facing. Pero la rotación es de camiones, claro. Hay pocas empresas que se puedan dar el lujo realmente de invertir de esa manera en un mercado. Auchan ya tiene 45 hipermercados, Metro tiene otros 46. Y funcionan exactamente igual que aquí, Alcampo y Metro, ¿no? Bueno, hay más. El que le interese la distribución, le podemos mandar tranquilamente cómo está configurada hoy en día. Entonces, nos vamos a vinos. Y vemos unas cifras muy interesantes, porque hablamos de que en Rusia se producen 42 millones de cajas. Esto básicamente viene del sur de Rusia, de Krasnodar y alrededores, pero evidentemente los viñedos plantados, aunque cada vez hay más hectáreas en viñedo, no alcanzan para satisfacer 42 millones de cajas. Cuando hablamos de cajas, hablamos caja estándar 9 litros, ¿vale? Y casi la mitad del vino que contienen esas botellas tienen vinos de otros orígenes, por ejemplo de La Mancha,
hay un gran exportador que se llama Lozano, que suele exportar barcos de 5 millones de litros. Y eso se mezcla con el vino ruso y sale al mercado como vino ruso. Es lo que permitía California cuando no tenía suficiente producción con el vino chileno, no es ni más ni menos, pero el mismo esquema. 21 millones de cajas importadas. Ya, en este momento ya casi estamos en 5 litros por habitante año, hay un constante aumento del consumo y esto nos ayuda, como pongo ahí, la clase media que vimos antes, cómo crecía, ¿verdad? Y aquí hay una cosa interesante que no sé si se ve, pero siempre digo la misma comparación con el tema de China, porque cada vez que hablo con un vinatero me dice, si yo vendo una botella de vino a cada chino me hago multimillonario, sí, ya sé. Pero el problema es que el consumo per cápita en China, a lo mejor si comparamos 1.500 millones de habitantes contra 142, y ponderamos lo que importa China y lo que importa Rusia, nos damos cuenta que igual que Rusia está en 5 litros habitante año, China debe estar en 2 centímetros cúbicos, no más. Es verdad, es paradójico, pero es así. Entonces aquí vemos cómo se comportan los diferentes países BRIC en cuanto a la cuestión vitivinícola. Y vemos que China, en lo único que supera a Rusia es en el primer parangón, que es vino tranquilo local, pero ahí está la aclaración. Más de la mitad de ese vino ni siquiera es de uva, es de fruta y de otras cosas, o de arroz, pero no es de uva, aunque está incrementando. Pero mirar lo que son las importaciones, es decir, con 10 veces más habitantes importan ahora mismo la mitad. Tenemos un mercado más maduro, tenemos un mercado más preparado que requiere urgentemente inversiones. El consumidor ruso tiene que saber por qué ha de tomar, yo qué sé, un Chacolí en lugar de un Riesling o un Rioja en lugar de un Cabernet chileno. Y no lo sabe, no lo entiende. Porque nadie le ha dicho por qué, o por qué un Rioja tiene que haber más que la Mancha. ¿Por qué? Si la Mancha está muy bien, me gusta la botella y luego lo bebo y parece igual. Entonces, eso es lo que está faltando. Sin embargo, pues se ha hecho mucho push-in al canal y se ha hecho nada de push-out, pero de cualquier manera el push-in ha hecho que ya estemos en estas cifras. Imaginaros si se llega a invertir. Eso ya sería, pues, increíble, ¿no? Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito pues de cuestiones un poco más genéricas, que es ver un poquito lo que es el alma rusa. Yo pongo siempre lo positivo y lo negativo. Yo creo que hay una generosidad en general en la población. Hay también, no sé cómo traducir, una palabra que se llama gastiprimstvo, que quiere decir como muy acogedores, ¿no? Es decir, el ruso se siente orgulloso cuando abre su casa y comparte su mesa, y es una persona en ese sentido mucho menos, quizás inclusive mucho menos fría que los alemanes, ¿no? Hay una amplitud de miras, es decir, el ruso es capaz de llegar a Venus, pero no arregla el galpón del fondo de su casa. No le importa, le parece minucia. Es decir, ¿para qué voy a estar? O sea, en ese sentido es otra mentalidad, pero se propone cosas grandes. Tiene el mejor bailarín, el mejor ajedrecista, no sé, la mejor bomba atómica, me da igual. El estoicismo ha sido demostrado. Es decir, el estoicismo de no entregar la patria bajo ningún concepto, ni en un concepto nacional muy claro, lo tenemos en la Gran Guerra Patriótica de la Segunda Guerra Mundial, donde pues, se llegó prácticamente al canibalismo antes de rendir Leningrado. Eso es ser estoico, evidentemente. Y viene el lado oscuro, que es la burocracia, la corrupción y el desorden. Se intenta minorar, pero también está dentro del ADN y hay que saber torearlo. Hay que saber torearlo y algunas veces hay que hacer ciertas excepciones. No se puede bajo ningún punto de vista analizar ni política ni económicamente a Rusia con mentalidad occidental, porque es que no lo somos. Rascas un ruso y saldrá un oriental, desde luego, eso es así. Cuando hacemos los negocios en Rusia, lo que os decía antes, es decir, la diferencia entre lo privado y lo público. Entre lo privado se pueden matar, pero como venga alguien del ayuntamiento o de los órganos del Ministerio del Interior, todo el mundo se pone firme. Claro, fueron muchos años de represión y el Estado era otra cosa. Bueno, sigue siendo otra cosa en Rusia, es decir, es algo que está ahí arriba, es algo que ojalá seas amigo y tengas posibilidades, entonces crecerás. El concepto de Pañazzi es algo muy difícil de explicar. Pañazzi es entendimiento, sobreentendimiento, o por lo menos unas convenciones en castellano que el pueblo se ha dotado y que comprende, pero que un extranjero jamás comprende. El extranjero se aferra a los reglamentos, a las leyes, al código penal. Pues en Rusia no. Todo eso existe y está muy bien y está impreso y además lo leen. Pero luego las cosas funcionan por otros carriles y eso hay que saberlo y eso solo lo da la experiencia. Lo que decía el de... Para internacionalizarse hay que viajar mucho y de ese viajar mucho, a lo mejor, nos hace un poco más cultos y sabios y podemos entender estos procesos. Es decir, esto toma muchos años entenderlo y está en todos los ámbitos, desde saber
cómo hacer que la compañía te llegue el gas a un sitio donde no llega, por ejemplo. Tengo yo pues una finquilla y necesito que pase el gas, pues yo tengo que acudir no a mis derechos que debería de tenerlos y exigirlos de tal manera, sino tengo que hacerlo de una manera determinada, ir a una persona determinada dentro de la propia estructura y hacerlo de una manera determinada que solamente lo da la práctica, ¿vale? El autoritarismo es algo muy importante, es decir, hay que entender con quién dialogamos en Rusia. No siempre tenemos, ni siquiera yo que vivo ahí y soy consultor, tengo siempre acceso al dueño. Pero o hablas con el dueño o no haces nada. Puedes perder años con los managers, no les dan autoridad. Es decir, el manager no tiene la misma categoría que tiene en Europa, no le dan la confianza, allí hay que cerrar con los dueños. Y los dueños son muy autoritarios. Y también es una sociedad muy militarista, basta ver simplemente cómo van vestidas las señoras en el metro, que parecen mariscales de campo, y solo manejan una escalera, no hacen más. Entonces, pues somos así, eso hay que entenderlo para poder ir ahí y desembarcar con todas las armas pertinentes. Aquí os voy a leer una cosita, que es cómo negociar en Rusia, que esa también os la puedo mandar, si queréis. A continuación se describen algunas claves que les ayudarán a conocer el mercado ruso y cómo abordar las negociaciones en el citado mercado. Primero, no es fácil conseguir una cita de negocios en Rusia. Una vez que se ha logrado, conviene reconfirmarla varias veces para evitar su cancelación. El lunes no se considera un buen día para hacer negocios ni para viajar. Es preferible tratar de establecer citas en otros días de la semana. La primera reunión suele ser únicamente para conocerse y valorar la credibilidad de la otra parte. Lo normal es que se muestren fríos y reservados acerca de las posibilidades de hacer negocio. En el primer contacto es importante averiguar el verdadero interés que tienen en hacer negocios y en su capacidad para pagar. Puede ser que solo estén buscando información. La estrategia negociadora de los rusos es de ganador-perdedor. Lo que una parte gana, la otra lo pierde. Frente a esta actitud conviene resaltar los beneficios que se pueden obtener con la cooperación entre las partes. Esto es muy importante. Esto es cultura empresarial básica. La presentación de la empresa y la propuesta de negocios debe realizarse de forma sencilla y fácilmente comprensible. La prioridad es causar una impresión general buena, más que ofrecer una información exhaustiva apoyada en muchos datos técnicos y hechos. Es conveniente que el material que se entregue esté traducido al ruso. Cuando se negocia fuera de Moscú se debe llevar copias suficientes, ya que la infraestructura de las oficinas, ordenadores, fotocopiadoras, fax, etcétera, etcétera, es bastante escasa. Normalmente será necesario negociar a través de intérpretes, ya que el conocimiento de idiomas extranjeros es bajo. Es preferible llevar un intérprete de confianza a utilizar el de la empresa, porque también puede tener parte. Es habitual que las reuniones sean interrumpidas por llamadas telefónicas, sobre todo a móviles o por visitas. No pasa nada, no os enojéis. No hay que mostrar disgusto por ello, es un comportamiento admitido en su cultura de negocios. Los rusos pueden llegar a ser muy agresivos negociando. Cólera, enojo, amenazas de abandonar la negociación son comportamientos habituales, no pasa nada. Hay que mantener la calma y esperar a que pase el temporal. En ocasiones hacen ver que entienden y aprueban los argumentos de la otra parte, aunque no sea cierto. Con ello tratan de compensar las tácticas agresivas anteriormente utilizadas. Algunos negociadores rusos se caracterizan por una verborrea incontenible. En esto parecen casi argentinos. Que impide dialogar con ellos de forma razonable. Emplean argumentos sin relación alguna con el tema debatido, de verdad. Si se les deniega algo, no aceptan la negativa y repiten la demanda una y otra vez. Es así. Habrá que tener paciencia y frenarles con suavidad. Es frecuente que los rusos traten de confundir a sus interlocutores haciéndole ver las cosas diferentes a como son en realidad. Miren la anécdota. Esto es lo que se llama pakazuja, que es también empañar las gafas. Basta recordar que las banderas del Kremlin siempre ondean. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay viento. Muchas veces no hay viento y siempre están ondeando. Están impulsadas por aire que sale de los propios mástiles. Eso es un ejemplo de cómo podemos hacer que algo parezca y que no es. No hay viento, pero nuestras banderas flamean igual. Muchos directivos rusos no conocen bien las técnicas ni los conceptos de gestión empresarial. No se debe abusar de términos como rentabilidad, marketing, dirección por objetivos. En negociaciones de cierta importancia se acostumbra a redactar un acta que se llama protocolo, detallando lo que se ha discutido. Al final de la reunión se lee, las partes muestran su conformidad, la firman y se las mandan luego. La negociación es dura. Suelen hacer pocas concesiones y a cambio pedir grandes mejoras. Hay que partir con un amplio margen de maniobra. Los rusos aplican a las negociaciones comerciales sus conocimientos del juego de ajedrez.
atacan por la parte más débil del contrario, tienen una cierta sensibilidad para saber hasta dónde pueden forzar la situación. A pesar de que la economía planificada desapareció hace mucho tiempo, el proceso de toma de decisiones es muy lento y burocrático, en ocasiones de forma deliberada. Será necesario visitar varias veces al país si se quieren hacer negocios. La cultura de negocios en Rusia está muy jerarquizada. La mayoría de las decisiones se toman a máximo nivel, de ahí la importancia de tener contacto con los máximos responsables de la empresa. No debe negociarse a través de intermediarios o cuadros intermedios. El problema crítico para cerrar las negociaciones es la forma de pago. Existen ciertas dificultades para obtener pago de divisas, en fin. El rublo no es una divisa que sea fascinante en los mercados de divisas, y entonces será necesario simplemente contar con una asesoría que esté introducida en el sector financiero. En operaciones de compra pueden pedir que se les pague en efectivo o se les transfiera parte del dinero a una cuenta de un banco fuera del país. El marco legal de las relaciones empresariales no está muy desarrollado y una alternativa muy buena que aconsejo es pactar con el otro, digamos, con el otro socio potencial que hace el contrato, que en caso de conflicto se acuda al arbitraje de un tercer país. Por ejemplo, Suecia puede ser digamos, un país que se respeta mucho en este sentido. Pues estos son más o menos los consejos que os puedo dar para que llevéis a cabo un buen entendimiento primario con cualquier empresario ruso. Por tanto, hay que armarse de paciencia, hay que tener asesoramiento local, hay que estar en el mercado. Es decir, ellos cada vez admiten menos aquello de, oye, yo fabrico esto, cómprame, tiene 5% para marketing y ventílatelas tú. Ya no va más, ya no va más. Hay que ir al país, hay que entender que vamos a ser tipo interproveedores de Mercadona, hay que vincularse y sobre todo, yo lo que más recomiendo, instalarse, porque así sí que se puede actuar como realmente un player en las mismas condiciones que los demás. Y el apoyo a lo que vayáis a crear, ya sea una marca, ya sea una sucursal, hay que hacerlo pensando que es como en cualquier otro país europeo, solo que tiene más dificultades aduaneras y otras cosas. Pero en cuanto a los apoyos, es decir, si algún productor de lo que sea, por ejemplo, de alimentación en España, está pagando al campo X o a macro X por tener en Rusia, no va a ser distinto y no puede cargar con eso al distribuidor, lo tiene que asumir el dueño de la marca. Pues, bueno, de la estructura más os podrá hablar Iván en algún momento. Nuestros servicios van desde el asesoramiento comercial hasta la instalación completa de empresas allí, o sea que abarcamos un amplio panorama y estamos a su disposición, por supuesto. Nada más decirle gracias en ruso, que es lo que pone ahí.